El sol se estaba poniendo sobre una extensa propiedad, su luz dorada caía en cascada sobre jardines cuidados, delicados arreglos florales y mesas vestidas con manteles finos. El aire tenía un ligero frío, pero fue rápidamente combatido por la calidez de las brillantes luces de cadena colocadas con gracia entre los imponentes robles. Esta no era una tarde común, era la boda del año, una celebración del amor entre dos personas extraordinarias, las personas Amara Jackson y David Moore. Amara, una sorprendente mujer negra de unos 30 años, era el epítome de la elegancia. Su vestido de novia, una obra maestra de intrincado encaje y tela fluida, parecía atrapar la luz con cada paso que daba. Su comportamiento tranquilo y sereno siempre había sido su rasgo distintivo que le había ganado el apodo de la defensora del hielo en sus círculos legales. Amara no era una abogada cualquiera, era una feroz defensora de los derechos civiles, conocida por asumir casos imposibles y ganar contra sistemas diseñados para oprimir. Esta noche, aunque ella no era la guerrera que luchaba contra la injusticia, era una novia radiante y esperanzada lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Su novio David Moore estaba cerca saludando a los invitados con su habitual aire de autoridad tranquila, un prominente juez blanco de unos 30 años. David era conocido por su integridad y sus valientes fallos contra la corrupción y los abusos sistemáticos. Su carrera no había estado exenta de controversias, muchos en sus círculos encontraban sus decisiones incómodamente progresistas, especialmente dado su origen de privilegio, pero David siempre se había mantenido firme en la creencia de que la justicia no era un privilegio sino un derecho para todos. Su relación con Amara había levantado cejas previsiblemente, pero a ninguno de los dos les importaba, compartían un vínculo forjado en el respeto mutuo, la admiración y un compromiso inquebrantable de hacer lo correcto. La lista de invitados reflejaba las diversas vidas de la pareja. Había colegas jueces y abogados, activistas de derechos civiles e incluso líderes comunitarios de los vecindarios que Amara había trabajado incansablemente para proteger. Era una mezcla de poder y humildad de los que se habían beneficiado de la justicia y de los que habían luchado por ella. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de celebración y tranquilidad. O para la pareja que había desafiado las expectativas y las normas sociales para permanecer unidos mientras Amara se movía entre la multitud aceptando amablemente los cumplidos y los cálidos deseos. Había una ligera tensión que no podía soportar. Bastante temblor no era inusual, su vida había estado llena de momentos donde la alegría estaba teñida con la sombra de la resistencia social. Ella sabía muy bien que incluso en una noche como esta, cuando debería sentirse intocable, siempre había quienes buscarían socavarla. Descartó el pensamiento concentrándose en cambio en la calidez de la mano de David, cuando se unió a ella apretando sus dedos suavemente como para recordarle que este era su momento. Las festividades continuaron sin problemas, con risas, tintineo de vasos y el suave zumbido de un cuarteto de cuerdas, proporcionando la banda sonora. Los invitados admiraron la elección del lugar de la pareja, una propiedad ancestral perteneciente a la familia de David, ahora reutilizada para una celebración que simbolizaba progreso y unidad. El simbolismo no pasó desapercibido para Amara. Ella había insistido en el lugar viéndolo como una recuperación de un espacio alguna vez reservado para la exclusividad y el privilegio. Si vamos a escribir un nuevo capítulo, le había dicho a David, hagámoslo fuerte. Todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto, y luego llegó Bradley Colson, se paró al borde de la celebración, era una sombra contra el suave resplandor de la noche. Su presencia no se notó de inmediato, se mimetizó lo suficiente con su traje y su sonrisa encantadora, pero para quienes lo reconocieron, la tensión fue inmediata. Bradley era un ex oficial de policía, un pariente lejano de David que había sido invitado por obligación familiar en lugar de afecto genuino. Conocido por su comportamiento descarado y su pasado controvertido, Bradley se había hecho un nombre como alguien que operaba al margen de la moralidad, había dejado la fuerza bajo una nube de sospecha, rumores de mala conducta, brutalidad y corrupción que lo seguían como un mal olor. David había dejado en claro que la invitación de Bradley era una formalidad y esperaba que el hombre tuviera el buen sentido de permanecer en un segundo plano, pero Bradley no era del tipo que se queda en un segundo plano. Se acercó a la reunión con arrogancia. De un hombre que creía ser el dueño de la sala. Sus agudos ojos azules escudriñaron a la multitud, y cuando se posaron en una Amara algo cambió. Hubo un destello de reconocimiento de juicio que oscureció su expresión. A Bradley no le gustó lo que vio. Para él Amara no pertenecía aquí. Su elegancia, su aplomo, su sola presencia en un entorno tan grandioso se sentía como una afrenta a todo en lo que creía. Bradley no era un hombre de palabras abiertas, sus prejuicios vivían en la sutil curva de sus labios, el tono despectivo de su voz, y sin embargo esta noche, envalentonado por las bebidas que había consumido en el camino a la propiedad, sintió que su moderación se deslizaba mientras se acercaba al corazón de la celebración. Su desdén se hizo
Palpable. Los invitados comenzaron a notarlo, la forma en que se demoraba demasiado tiempo cerca de las conversaciones, la forma en que su risa parecía tener un borde de burla. No pasó mucho tiempo antes de que se dirigiera a David. El encuentro comenzó con bastante cordialidad. Bradley estrechó la mano de David con un apretón que parecía más un desafío que un acuerdo. Pero a medida que avanzaba la conversación, sus comentarios se volvieron más agudos. Nunca pensé que vería el día en que un molo ataría a él mismo. Bueno, ya sabes, dijo su voz lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos lo oyeran. La mandíbula de David se tensó, pero mantuvo la compostura, ofreciendo una respuesta cortés pero firme que indicó que la conversación había terminado. Bradley no se detuvo allí, dirigió su atención a Amara, acercándose a ella con el pretexto de felicitar a la novia, pero sus palabras, aunque enmarcadas como cumplidos, estaban mezcladas con veneno. Bastante el collar que tienes ahí, comentó haciendo un gesto hacia la pieza de diamantes que David le había regalado. Es casi demasiado agradable si me preguntas. Amara, siempre la profesional, respondió con gracia. Fue un regalo para mi futuro esposo, dijo su tono firme, negándose a morder el anzuelo, pero por dentro sus instintos estaban disparando. Se había encontrado con hombres como Bradley antes, hombres que manejaban su prejuicio como un arma, siempre buscando una grieta en su armadura. Bradley sonrió tomando un sorbo de su bebida. Debe ser agradable, dijo su voz goteando con descendencia, tener a alguien como David para levantarte. Estaba claro para todos con un alcance auditivo que Bradley no solo estaba haciendo una pequeña charla, sus palabras fueron una provocación, un intento deliberado de socavar la confianza de Amara y hacer un espectáculo de ella. David, notando el cambio en la atmósfera, se colocó entre Bradley y Amara. Bradley dijo con voz tranquila pero firme: tal vez ya hayas tenido suficiente por esta noche. Bradley rió con un sonido agudo y sin humor. Oh, vamos, David, solo me estaba divirtiendo un poco. No hay daño en hacer algunas preguntas. La expresión de David no vaciló. Esta es nuestra boda. Bradley, respeta eso o vete por un momento. Parecía que Bradley podría dar marcha atrás. Sostuvo la mirada de David. Su sonrisa vaciló, pero luego, con un encogimiento de hombros, dio un paso atrás murmurando algo en voz baja que nadie pudo escuchar. Mientras la noche continuaba, la tensión persistía como un zumbido bajo en el fondo. Los invitados intentaron regresar a sus conversaciones y bailes, pero el estado de ánimo había cambiado. Amara y David intercambiaron una mirada. Ambos acordaron en silencio vigilar a Brad L. La celebración no había terminado, pero la tormenta estaba comenzando a formarse. La noche continuó y a pesar de lo anterior, la atención causada por Bradley, la celebración lentamente recuperó su ritmo. Festivo, la pareja acababa de compartir su primer baile, un vals hipnotizante bajo las luces brillantes con los invitados aplaudiendo y vitoreando. Amara, sonriendo radiante, finalmente se permitió relajarse. La calidez de la mano de David en la suya y la admiración de la multitud le recordaron por qué este día era tan importante. No se trataba solo de ellos, era un símbolo de unidad, un mensaje para aquellos que dudaban de ellos de que el amor y la justicia podían triunfar. Pero a medida que la música aumentaba y los invitados se unieron a ellos en la pista de baile, la tormenta que se había estado gestando finalmente comenzó a agrietarse. Bradley se demoró al borde de la multitud con una bebida en la mano y un ceño fruncido en su rostro. Cuanto más miraba a Amara y David, más se llenaba su resentimiento. No podía deshacerse de la sensación de que la presencia de Amara aquí era una burla de todo lo que creía. Para él, ella representaba el nuevo orden. Despreciaba que personas como ella se atrevieran a reclamar espacios y éxitos que en su mente no merecían, alimentados por el alcohol y sus propias inseguridades. Bradley decidió que era hora de actuar. Cuando el baile terminó y la pareja se movió para saludar a más invitados, Bradley se posicionó cerca de una de las barras abiertas fingiendo beber casualmente su bebida. Sus ojos agudos siguieron a Amara mientras navegaba con gracia entre la multitud. Cada uno de sus gestos irradiaba confianza y aplomo. Ella no solo pertenecía aquí, ella dominaba el espacio, y eso hizo que su sangre hirviera. Cuando Amara se alejó del grupo para retirar una copa de champán, Bradley vio su oportunidad. Se acercó a ella con arrogancia, sus movimientos ligeramente fuera de lugar por las bebidas que había consumido. Amara lo notó salir por el rabillo del ojo. Sus instintos de abogado se activaron de inmediato. Se giró para mirarlo, su expresión tranquila pero cautelosa. Señorita, casi más. Bradley comenzó, su tono demasiado familiar y goteando sarcasmo. Disfrutando de la fiesta, sostuvo su mirada negándose a dejarlo ver cualquier indicio de incomodidad. Sí, ha sido una velada maravillosa, gracias por venir. Bradley tomó un lento sorbo de su bebida, sus ojos entrecerrándose mientras la estudiaba. Ya sabes, dijo bajando la voz lo suficiente para hacer que la conversación se sintiera más confrontativa, no todos los días alguien como tú puede usar un collar como ese, debe costar una fortuna. Los dedos de Amara rozaron instintivamente el collar de diamantes. David le había regalado una pieza que había elegido no solo
Por su belleza sino por el simbolismo de su viaje juntos inclinó la cabeza ligeramente su tono, incluso fue un regalo de mi prometido significativo. Bradley se rió entre dientes, pero no había humor en él significativo. Debe ser bueno tener a alguien como David para pagar la cuenta de tus aspiraciones. Sentí el calor subiendo en su pecho, pero mantuvo la compostura. Me he ganado cada centavo de lo que tengo. Oficial Coulson, dijo su voz firme, no necesito que nadie pague la cuenta por mí. Su respuesta solo pareció irritar a Bradley aún más. Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro amenazador. Oh, estoy seguro de que has trabajado duro, muy duro, pero la gente como yo vemos a través del acto. Eres bueno interpretando el papel, pero en el fondo no perteneces aquí, no con él, no en este mundo. Amara enderezó su postura, sus ojos se clavaron en los de él. Este mundo no te pertenece, Bradley, y te sugiero que dé un paso atrás antes de avergonzarte más. La tensión era palpable ahora, y algunos invitados cercanos habían comenzado a notar la interacción. David, que había estado hablando con otro juez al otro lado de la habitación, vio la figura amenazante de Bradley. Inmediatamente se disculpó dirigiéndose hacia ellos, pero antes de que David pudiera alcanzarlos, Bradley hizo su movimiento con un movimiento agresivo repentino. Bradley alcanzó el collar de Amara, sus dedos tiraron de la delicada cadena rompiéndola y enviando el diamante esparciéndose por el suelo. El sonido agudo del metal rompiéndose silenció el área inmediata y All Eyes se volvió hacia la confrontación. Veamos esos recibos, cariño. Bradley manchó, sosteniendo el collar roto como si fuera evidencia de algún crimen. Apuesto a que no puedes probar que no robaste esto. La respiración de Amara se quedó atrapada en su garganta, pero sus años de entrenamiento como abogada no la dejaron vacilar. Dio un paso atrás manteniendo su voz tranquila, pero firme. Has cruzado un oficial de línea, Coulson. Te sugiero que abandones este evento de inmediato. La multitud comenzó a murmurar conmoción e incredulidad. Ondulando a través de la habitación, David llegó a su lado en un instante. Su expresión era una mezcla de ira y moderación. Colocó un brazo protector alrededor de Amara. Su voz atravesó el caos creciente. Bradley, es suficiente. Bradley se volvió para mirar a David. Su sonrisa se ensanchó. Oh, vamos, David, ¿de verdad crees que esto va a durar? Tú y ella, siempre has sido más inteligente que esto, pero oye, si quieres jugar a la casita con un ladrón, esa es tu elección. La mandíbula de David se tensó, su exterior tranquilo amenazaba con romperse. Estás borracho, Bradley, y te estás avergonzando a ti mismo. Baja el collar y vete o haré que te eliminen. Bradley se rió, el sonido era amargo y burlón. ¿Eliminado por quién? Tu pequeño ejército de trepadores sociales. No lo olvides, David, conozco este sistema mejor que tú. La gente como yo lo construimos y la gente como ella solo está aquí para derribarlo. Amara dio un paso adelante. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. La gente como yo está aquí para asegurarse de que la gente como tú ya no se salga con la suya. La sonrisa de Bradley vaciló, pero solo por un momento. Dejó caer el collar al suelo. Los diamantes se dispersaron aún más y señaló con el dedo a Amara. ¿Crees que eres intocable? ¿Crees que has ganado solo porque tienes un vestido elegante y un prometido rico? Déjame decirte algo, señora. La gente como yo no lo olvida. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Bradley extendió la mano y golpeó a Amara en la cara. El sonido agudo de la bofetada reverberó a través de la multitud silenciosa. Los jadeos resonaron y algunos invitados incluso dieron un paso adelante. Instintivamente, su indignación era evidente. Amara se tambaleó un poco, pero se contuvo. Su mano se movió hacia su mejilla mientras miraba a Bradley con incredulidad. La compostura de David finalmente se rompió. Se interpuso entre Bradley y Amara. Su voz como un trueno. Acabas de asaltar. Mi prometido, eso no es solo vergonzoso, es criminal. Bradley pareció darse cuenta de que había cruzado una línea, pero su orgullo no lo dejaría dar marcha atrás. Ella se lo merecía, escupió. Gente como ella siempre lo hace. Los invitados estallaron en murmullos de conmoción y enojo, algunos pidiendo seguridad, otros congelados en incredulidad por lo que acababan de presenciar. Amarade, a pesar del dolor que irradiaba de su mejilla, levantó la barbilla y miró a Bradley directamente a los ojos. Te arrepentirás de esto, dijo su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No por mí, sino por lo que representas y gente como nosotros no dejamos que esto pase. La atmósfera había cambiado por completo. La celebración, una vez alegre, ahora se sentía tensa y eléctrica, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Los invitados se quedaron congelados, inseguros de cómo proceder después del descarado acto de violencia de Bradley. Amara se puso de pie, su mano descansando ligeramente contra su mejilla donde la bofetada había aterrizado. Su expresión tranquila pero penetrante. Por un momento parecía como si el tiempo se hubiera detenido, y luego los susurros comenzaron, murmullos silenciosos entre la multitud, mientras todos trataban de hacer sentido de lo que acababan de presenciar. David, de pie entre Amara y Bradley, irradiaba furia. Su actitud habitualmente tranquila había desaparecido, reemplazado por una determinación de acero, que hizo que incluso los observadores más audaces dieran un paso atrás. Su voz baja en control, la vieja, estaba mezclada con un filo lo suficientemente afilado como para cortar la arrogancia borracha de Bradley. Acabas de cometer
Asalto. Bradley. David dijo que sus palabras eran deliberadas. Ya no eres un invitado aquí, vete ahora antes de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Bradley, todavía borracho y envalentonado por su propio orgullo tóxico, se burló de David. Oh, así es como va a ser el pez gordo juez, haciendo valer su peso. No te olvides, David, te conozco, crees que estás por encima de todos los demás, pero eres solo otro tonto que no sabe en lo que se ha metido. David no se inmutó, en cambio enderezó su postura. Su altura y presencia de repente hicieron que Bradley pareciera más pequeño a pesar de su arrogancia. No me importa lo que creas que sabes, Bradley, esto no se trata de mí, se trata de ti y del hecho de que acabas de demostrar frente a docenas de testigos exactamente qué clase de hombre eres. Bradley rió amargamente dando un paso vacilante hacia adelante. ¿Crees que me importan estas personas? Agitó una mano despectivamente hacia la multitud, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Todos son solo ovejas siguiéndote a ti y a tu qué. Tu pequeño proyecto progresista, casarse con ella. Apuntó con un dedo en dirección a Amara, su voz goteando. Desdén no te convierte en un héroe, David, te convierte en una broma. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Algunos invitados se acercaron como si estuvieran listos para intervenir. Entre ellos había algunos de los colegas de David, jueces, abogados y líderes comunitarios que miraban con una mezcla de horror e incredulidad. Uno de ellos, una distinguida jueza mayor llamada Elena Hart, dio un paso adelante, su voz cortando el caos. Es suficiente. La juez Hart dijo su tono oficial al mando. Coulson no solo está fuera de lugar, sino que está violando la ley. Si no abandona esta propiedad inmediatamente lo haré. Asegúrate de descansar en el lugar. Bradley se volvió hacia ella, su rostro se retorció con desprecio. Oh, genial, otro sermón moralista de la Torre de Marfil. Ustedes creen que son mucho mejores que todos los demás, pero no saben cómo es ahí afuera en el mundo real, no saben cómo es hacer lo que hacemos. La expresión del juez Hart no vaciló. Lo que haces no es justicia, Bradley, lo que has hecho esta noche es agresión, intimidación y abuso, y no será tolerado. Antes de que Bradley pudiera responder, Amara dio un paso adelante, su voz tranquila pero resonante. Estás acabado, Bradley, no solo aquí sino en todas partes. Tu comportamiento esta noche no es solo criminal, es un testimonio de todo lo que está mal con el sistema que afirmas defender. La sonrisa de Bradley vaciló por primera vez, reemplazada por un destello de incertidumbre, pero fue fugaz. Infló su pecho dando otro paso desafiante hacia adelante. No me asusta, señora, escupió. Gente como tú pensando que puedes venir a nuestro mundo y tomar lo que no te pertenece. No duras, ya lo verás. Amara no se inmutó, en cambio cruzó los brazos, sus ojos clavados en los de Bradley con una tranquila e inquebrantable determinación. Tienes razón en una cosa, Bradley, dijo, la gente como yo no duramos, prosperamos, y la gente como tú te autodestruyes. La multitud estalló en susurros de nuevo, algunos murmullos de aprobación, otros de sorpresa por la audacia de Amara. Bradley pareció momentáneamente aturdido, inseguro de cómo responder, pero en lugar de dar marcha atrás, redobló la voz cada vez más fuerte y más ática. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó apuntando con un dedo acusador a Amara. Eres solo un parásito que se alimenta del sistema que la gente como yo construyó sin nosotros. No eres nada, nada. Cuelga. David dio un paso adelante, su voz como un trueno. Eso es suficiente. Su orden silenció a la multitud, e incluso Bradley se detuvo a mitad de su discurso. Los ojos de David ardieron con una furia controlada mientras hablaba. Ya no eres bienvenido aquí, Bradley, te has humillado, y si das un paso más fuera de la línea me aseguraré personalmente que enfrentas todo el alcance de la ley. Bradley miró a David, su bravuconería, finalmente comenzando a resquebrajarse por primera vez, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación, los testigos, la forma social y profesional de las personas que lo rodeaban y las consecuencias muy reales que podría enfrentar, pero su orgullo no lo dejó retirarse por completo. En lugar de eso, levantó las manos en una fingida rendición, dando un paso atrás. Bien, dijo, su tono mezclado con amargura, me iré, pero no pienses que esto ha terminado, ya verás, todos verán. Se dio la vuelta y comenzó a tambalearse hacia la salida. La multitud se abrió para dejarlo pasar. Por un momento parecía que la terrible experiencia había terminado, pero cuando Bradley llegó al borde de la propiedad se detuvo, se dio la vuelta para enfrentar a la reunión una última vez. ¿Crees que has ganado esta noche?, gritó su voz, haciendo eco a través de la carpa. Silencio, pero la gente como yo no cae tan fácilmente, y la gente como tú. Su mirada aterrizó directamente en Amara. Siempre te equivocas. Eventualmente con eso desapareció en la sombra, dejando un rastro de inquietud a su paso. Los invitados comenzaron a murmurar de nuevo, algunos tratando de regresar a sus conversaciones, otros intercambiaban miradas preocupadas, pero el estado de ánimo había cambiado irrevocablemente. La noche, que había comenzado como una celebración de amor y unidad, se había convertido en algo mucho más oscuro, un duro recordatorio de las batallas que aún quedaban por pelear. David se volvió hacia Amara, su mano rozando suavemente su mejilla donde había aterrizado la bofetada. ¿Estás bien?, preguntó, su voz se suavizó. Amara asintió, aunque sus ojos todavía estaban fijos en la dirección en la que Bradley se había ido. Estoy bien, dijo, pero esto no ha terminado ni por asomo. La mandíbula de David se tensó. Lo sé, y lo manejaremos juntos. El juez Hart dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Él no va a dejar que esto pase en silencio, ella dijo, la gente como él rara vez lo hace. Amara se volvió hacia ella, su voz firme. Nosotros, tampoco. El peso de sus
Palabras quedó flotando en el aire resonando con todos los que las escucharon. Amara no solo hablaba por sí misma, hablaba por todos los que alguna vez se habían enfrentado a alguien como Bradley, todos a los que les habían dicho que no pertenecían, todos los que habían sido la hicieron sentir pequeña, y en ese momento, ella no era solo una novia o una abogada, era un símbolo de resistencia, de fuerza y de la búsqueda incesante de justicia. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a recuperarse lentamente del shock de la confrontación. La música se reanudó, aunque ahora estaba más tranquila y la risa era más tenue, pero debajo de la superficie, una nueva energía estaba construyendo una determinación para asegurar que las acciones de Bradley no quedaran sin respuesta. Amara y David estaban uno al lado del otro, sus manos entrelazadas mientras se preparaban para lo que vendría. La pelea no había terminado, pero estaban listos. La finca había regresado a una calma engañosa con la banda tocando silenciosamente de fondo y el personal de pesas ordenando discretamente los vasos rotos y las sillas volcadas, pero la tensión persistía en el aire como el humo después de un incendio. Bradley Colson había dejado, pero su presencia permaneció proyectando una sombra sobre lo que se suponía que sería la noche más feliz de las vidas de Amara y David. Amara estaba cerca de la mesa principal, su mano descansaba ligeramente en el respaldo de una silla para mantener el equilibrio, aunque aparentemente estaba tranquila. La mente se aceleró, el dolor de la bofetada de Bradley se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por un dolor más agudo, la comprensión de que los hombres como él no actuaban solos, estaban envalentonados por los sistemas, por el silencio, por el permiso tácito de otros como ellos. Miró a la multitud. Los invitados que antes habían estado tan animados y jubilosos ahora tenían expresiones de inquietud, algunos evitaban su mirada por completo, su incomodidad era palpable. David se acercó a ella, su voz baja: «Deberías sentarte un momento, Amara, respira». Ella negó con la cabeza. «Estoy bien, David, no podemos dejar que nos cuite esta noche». Él tomó su mano, su toque suave pero firme. «Esta es nuestra noche, pero tú eres más importante que cualquier otra cosa, déjame manejar esto». Amara lo miró. Su resolución inquebrantable. «No», dijo en voz baja, pero con firmeza, «he pasado mi vida manejando hombres como Bradley, esta noche no será diferente». Antes de que David pudiera responder, la jueza Eleanor Hart se unió a ellos, su ceño se frunció. «David, Amara», ella comenzó, su voz se llenó de preocupación, «tenemos un problema». Los hombros de David se tensaron. «¿Qué tipo de problema?». La jueza Hart miró a su alrededor. Bajando aún más la voz, Bradley no se fue en silencio, fue detenido en la puerta por el equipo de seguridad. Dijeron que estaba murmurando sobre tener asuntos pendientes aquí y que volvería. Ya he alertado a las autoridades, pero no podemos tomar esto a la ligera». Amara exhaló, entrecerrando los ojos. «No solo está borracho, es peligroso. Hombres como él sin nada que perder no se detienen hasta que alguien los obliga». David asintió con la mandíbula apretada. «Seguridad», lo dejó ir, lo escoltaron fuera de la propiedad. Hart confirmó, «pero eso no significa que no intentará regresar». Amara enderezó su mente, ya estaba trabajando en las posibilidades. «Necesitamos contener esto. Si Bradley regresa, no podemos permitirnos que esto se intensifique más. No aquí, no esta noche». La voz de David se endureció. «Si aparece de nuevo, nos aseguraremos de que no se vaya esta vez legalmente». Los labios de Amara se apretaron en una delgada línea. «David, no creo que entiendas esto. No se trata solo de Bradley. Los hombres como él son síntomas, no la enfermedad. Es parte de algo más grande, una cultura que permite a gente como él para prosperar». La expresión de David se suavizó, sus ojos buscando los de ella. «No sé, no, Amara, créeme, lo sé. Pero esta noche nos centraremos en lo que tenemos delante. Mañana nos ocuparemos del panorama general». Mientras tanto, el descenso de Bradley cruzando la ciudad. Bradley estaba desplomado en su coche aparcado al lado de una carretera oscura. Las luces de la calle de arriba proyectaban duras sombras en su rostro, acentuando las líneas de rabia y frustración grabadas en sus rasgos. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Repetía los acontecimientos de la noche en su cabeza, a cada momento alimentando el fuego en su pecho. La forma en que David lo había despedido, la forma en que Amara lo había mirado sin miedo e inflexible, la forma en que la multitud lo había juzgado, sus ojos llenos de desdén. «Creen que son mejores que yo», murmuró para sí mismo, su voz baja y venenosa. «Todos ellos, pero no saben con quién están tratando». Bradley alcanzó la guantera sacando una pequeña libreta gastada. Hojeando a través de sus páginas, escaneaba nombres, fechas y notas escritas con letra desordenada. No era un cuaderno cualquiera, era su libro mayor, un registro de cada favor, cada trato, cada secreto sucio con el que se había topado durante su tiempo en la fuerza. Era su póliza de seguro, un salvavidas que siempre había tenido la intención de usar si las cosas iban mal. Se detuvo en una página marcada con el nombre de David. Una sonrisa torcida se deslizó por su rostro mientras trazaba la escritura con su dedo. «No es tan limpio, juez Moore», susurró. «Veamos cuánto tiempo permanece en su pedestal cuando el mundo conoce sus secretos». Bradley cerró de golpe el cuaderno.
Y puso en marcha el coche. Su mente corría. Ahora tenía un plan, y no solo implicaba humillar a David y a Mara, implicaba destruirlos. El punto de inflexión en la boda en la finca, el estado de ánimo entre los invitados, había crecido. Las conversaciones inquietas, se silenciaron. Risas atenuadas. Mara notó el cambio, y supo que el arrebato de Bradley había dejado más que una marca en su mejilla, había sacudido los cimientos mismos del evento. Decidió abordarlo de frente. Mara pisó el pequeño escenario en él. Centro del área de recepción, golpeando suavemente el micrófono para llamar la atención. El zumbido de la conversación se calmó, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Se puso de pie, su mirada recorriendo a la multitud. Damas y caballeros, comenzó su voz firme y clara. Esta noche es una celebración, una celebración del amor, de la unidad y del progreso, pero sería deshonesto de mi parte pararme aquí y pretender que esta noche no ha sido también un recordatorio de los desafíos que aún enfrentamos. Una oleada de murmullos se extendió por la multitud, pero Mara continuó imperturbable. Más temprano esta noche, alguien intentó socavar lo que esta mesita de noche representa. Trató de hacerme sentir pequeño para hacernos sentir pequeños, pero déjame ser claro, nadie, ni Bradley Colson, ni nadie tiene el poder de quitarnos lo que hemos construido aquí. Los murmullos se hicieron más silenciosos, reemplazados por asentimientos y murmullos. De acuerdo. David la miró desde el borde del escenario. Su corazón se hinchó de orgullo. La voz de Mara se hizo más fuerte. Los hombres como él prosperan en el silencio. Confían en que miremos hacia otro lado para descartar sus acciones, como los desvaríos de los borrachos de un hombre amargado. Pero el silencio es complicidad, y me niego a ser cómplice. Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, pero rápidamente cada vez más fuertes. Mara permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus labios antes de continuar. Esto no es solo una boda, esto es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio, que la unidad es más fuerte que la división, y que la justicia siempre prevalecerá. Así que esta noche celebramos no solo a nosotros, sino el futuro que estamos construyendo juntos. La multitud se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. La tensión que se había cernido sobre la noche pareció disiparse, reemplazada por un renovado sentido de propósito. Mara bajó del escenario y regresó al lado de David mientras la banda tocaba una melodía animada. Nunca dejas de sorprenderme, dijo David, su voz llena de admiración. Mara le sonrió. Tuve un buen maestro, pero incluso cuando la música aumentó y los invitados regresaron a la pista de baile, una sombra se cernió en el fondo de su mente. Sabía que Bradley no había terminado, y esta vez estaría lista. El siguiente movimiento de Bradley. Mientras la boda recuperaba su aire de celebración, Bradley estacionó su auto afuera de un bar tenuemente iluminado. Había hecho una llamada en su camino hacia allí, y ahora esperaba tamborileando con los dedos en el volante. Unos minutos después, otro coche se detuvo junto a él, y un hombre salió alto, de hombros anchos, con un aire de amenaza que era imposible de ignorar. Bradley, el hombre lo saludó en voz baja y grave. Más vale que valga la pena mi tiempo. Bradley sonrió. Su confianza regresó con acento agudo. Así será. Tengo un pequeño proyecto para ti, un par de personas que necesitan que les recuerden su lugar. El hombre levantó una ceja. ¿Y qué gano yo con esto? Bradley cogió su cuaderno, pasando a una página específica. Le dio 2 golpecitos antes de entregárselo. Información del tipo que podría hacerte muy rico o muy peligroso. El hombre escaneó la página. Su expresión era ilegible. Después de un momento asintió. Veré qué puedo hacer. Bradley se reclinó en su asiento. Su sonrisa se ensanchó. Bueno, vamos a mostrarles lo que pasa cuando te metes con el equivocado. Gente, la noche parecía sentarse de nuevo en un ritmo frágil. La banda tocaba melodías más suaves y lentas, como si intentaran calmar la tensión. Los invitados volvieron a sus conversaciones, pero la sombra de las acciones de Bradley se cernía sobre el evento. Mara estaba de pie al borde del área de recepción, mirando a la multitud con un aire de desapego, aunque su aplomo exterior permanecía inquebrantable por dentro. Sus pensamientos se agitaban como una tormenta. La bofetada de Bradley no fue solo un acto de falta de respeto personal, fue un ataque directo a todo lo que había trabajado, por todo lo que creía, y no había terminado. Los hombres como Bradley no se alejaban en silencio. David se acercó a ella. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Puso una mano tranquilizadora en su brazo. Mara, tomémonos un momento, solo tú y yo. Ya has dicho todo lo que necesitaba hacer. Dicho. Mara sacudió la cabeza suavemente, manteniendo la voz baja pero firme. David, esto no ha terminado. Tú lo sabes tan bien como yo. Bradley no es el tipo de hombre que sabe cuándo parar, y no podemos ignorarlo. Lo que ha hecho, lo que representa. Antes de que David pudiera responder, la jueza Elena Hart apareció junto a ellos, su rostro pálido y sus labios presionados en una delgada línea. Se inclinó más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Tenemos un problema. Seguridad acaba de informar que el auto de Bradley fue visto dando vueltas por la propiedad. Lo han estado monitoreando, pero está claro que no ha abandonado el área. La mano de David cayó del brazo de Mara. Su expresión se oscureció. ¿Qué diablos está haciendo ahora? Es peligroso. Mara intervino. Y no solo está borracho, está enojado, es vengativo, y está desesperado. No podemos tratar esto como si fuera otro invitado beligerante. Hart asintió con la cabeza. Ya alerté a las autoridades, pero dada su historia no podemos permitirnos esperar a que se encarguen de esto. Es demasiado volátil. David enderezó su mandíbula apretándola. Si Bradley regresa a esta propiedad, quiero que lo detengan de inmediato. Pase lo que pase, nos ocuparemos de él en nuestros términos, no en los
Suyos, Amara miró las caras preocupadas a su alrededor. Tenemos que prepararnos para algo más que solo que él aparezca de nuevo. Los hombres como Bradley no actúan solos. Es posible que ya haya pedido refuerzos o algo peor. Decidió intensificar las cosas aún más. No podemos permitirnos asumir que esto es solo una cuestión de su ego. David la miró a los ojos. El entendimiento tácito entre ellos era profundo y constante. Entonces nos preparamos para lo peor. Mientras tanto, justo afuera de la finca, el auto de Bradley estaba parado en las sombras. Estaba encorvado sobre el volante. Su aliento empañaba el vidrio mientras su ira se convertía en algo más frío y más calculador. Su libro mayor estaba abierto en el asiento del pasajero. Sus páginas eran un testimonio de años de corrupción, secretos y apalancamiento. Las notas y los nombres enrollados eran su póliza de seguro, lo que lo había mantenido intocable durante tanto tiempo esta noche. Aunque era algo más, un arma. Pasó a la página marcada como más David. Su dedo trazó las líneas de información condenatoria. Un secreto de hace años enterrado bajo capas de burocracia y registros sellados. Esperaba ser desenterrado. Bradley sonrió. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio retorcida. ¿Crees que estás tan limpio?, murmuró para sí mismo. Veamos. ¿Cómo se sostiene tu pequeño mundo perfecto cuando la verdad sale a la luz? Tomó su teléfono marcando un número que no había usado en años. Después de unos cuantos timbres, una voz áspera respondió. Bradley, mucho tiempo. ¿Qué quieres? La sonrisa de Bradley se ensanchó. Tengo un pequeño trabajo para ti, un mensaje que necesita ser entregado esta noche. De regreso a la finca, la frágil paz comenzó a deshilacharse una vez más. Un zumbido bajo de inquietud ondeó a través de la multitud, mientras los susurros se extendían sobre la presencia persistente de Bradley. Amara y David se movieron al centro del área de recepción, tomando el control instintivamente. La voz de Amara se transmitió por encima de los murmullos, calma pero autoritaria. Damas y caballeros, queremos asegurarles que todo está bajo control. No hay razón para alarmarse, agregó David. Seguridad está manejando la situación y las autoridades están en camino. Mientras tanto, continuemos celebrando. ¿De qué se trata realmente esta noche? La mayoría de los invitados asintieron, algunos incluso levantaron sus copas en una muestra de apoyo, pero no todos estaban tranquilos. Amara notó que algunos invitados se alejaban hacia sus autos, su demasiado grande para ignorarla. No podía culparlos. El peso de los eventos de la noche colgaba pesado en el aire, y la amenaza del regreso de Bradley era imposible de ignorar. El juez Hart llevó a Amara a un lado, su voz baja y urgente. Además, uno de los guardias de seguridad informó haber visto a Bradley reunirse con alguien cerca de la puerta trasera. Un hombre que no pudimos identificar. Le entregaron algo, y luego el hombre se fue a pie. Lo que fuera. Bradley está aumentando. La mente de Amara corrió juntando las implicaciones. Ya no solo está tratando de interrumpir la boda, está planeando algo más grande. David se unió a ellos, su expresión sombría. Entonces necesitamos actuar ahora. Corazón, hace que seguridad ajuste el perímetro. Si alguien ve a Bradley, deben detenerlo inmediatamente. Amar sacudió la cabeza. Detenerlo no detendrá esto. Ya ha superado la borrachera. Invitado beligerante, está tratando de destruirnos públicamente, profesional y personalmente, y si no lo detenemos esta noche volverá más fuerte. David puso una mano en su hombro, su voz firme. Entonces lo detenemos juntos. Una hora después, la celebración fue interrumpida abruptamente por una fuerte conmoción cerca de la entrada de la propiedad. Los invitados se volvieron hacia el sonido. Sus conversaciones se detuvieron a mitad de una oración. Amara y David se movieron rápidamente hacia la fuente. Sus corazones latían con fuerza, con anticipación. Encontraron a Bradley de pie en medio del camino de entrada, flanqueado por dos hombres que parecían tan rudos y peligrosos como él. Uno de ellos sostenía una cámara. La lente apuntaba directamente a la multitud, el otro llevaba una pequeña bolsa de lona colgada del hombro, su mano flotaba cerca de su cremallera. Bradley abrió los brazos de par en par, su sonrisa era tan amenazante como desquiciada. Bueno, gritó. Su voz goteaba burla. Parece que la fiesta sigue en marcha. ¿Te importa si nos unimos? David dio un paso adelante. Su voz atravesó el silencio de la carpa. Bradley, esto termina ahora, vete antes de que hagas algo, no puedes regresar. Bradley se rió. El sonido era áspero y chirriante. Oh, ya pasé el punto de no retorno. David, pero gracias por la preocupación, realmente calienta el corazón. Amara se unió a David. Su voz era firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Lo que sea que creas que vas a lograr esta noche, no funcionará. Estás en inferioridad numérica, superado en maniobras y fuera de tu alcance. La sonrisa de Bradley se ensanchó. Ahí es donde te equivocas, cariño. Ves que tengo algo que tú no aprovechas. Hizo un gesto hacia el hombre con la bolsa de lona, quien la abrió para revelar una pila de documentos y una computadora portátil. El hombre con la cámara se acercó, la lente enfocó a Amara y David. Bradley hizo un gesto grandiosamente. Esto aquí, esta es mi póliza de seguro. Secretos, escándalos, todo lo que tu pequeño mundo perfecto no quiere que nadie sepa, y esta noche se hará público.
La multitud jadeó con acento agudo. Una ola de pánico se extendió entre los invitados. Amara sintió que se le tensaba el estómago, pero se negó a dejar que Bradley viera su miedo. Dio un paso adelante, su voz atravesó el caos. Estás mintiendo y aunque no lo estés, tus acciones de esta noche ya han sellado tu destino. Lo que sea que creas que tienes, no te salvará. La G de Bradley vaciló por una fracción de segundo antes de regresar con toda su fuerza. Ya veremos sobre eso en ese momento. El sonido de las sirenas atravesó el aire de la noche. Más fuerte con cada segundo que pasaba, la expresión de Bradley se torció en algo entre rabia y desesperación mientras luces azules destellantes iluminaban el camino de entrada. Oficiales uniformados salieron de sus vehículos armas desenvainadas y gritaron órdenes. Bradley Colson, uno de los oficiales, ladró: pon tus manos donde podamos verlas por primera vez. Bradley vaciló, su bravuconería se quebró reemplazada por un destello de miedo, pero en lugar de obedecer se volvió hacia Amara y David con los ojos llameantes. Esto no ha terminado, gruñó. ¿Te arrepientes de esto, ambos? Antes de que pudiera actuar, los oficiales se acercaron obligándolo a tirarse al suelo, y asegurando sus manos detrás de su espalda, sus cómplices se rindieron sin luchar. Sus planes se desenredaron en un instante. Amara y David se quedaron uno al lado del otro mirando cómo se llevaban a Bradley. La noche había pasado factura, pero cuando intercambiaron una mirada, un entendimiento compartido pasó entre ellos. Este no era el final, pero ellos estaban listos para lo que viniera después. Las luces azules y rojas parpadeantes bañaban la propiedad en un resplandor surrealista, arrojando sombras largas y distorsionadas a través de los terrenos que alguna vez fueron de celebración. Los invitados se apiñaban en grupos tensos, hay murmullos, un humán bajo de incertidumbre y conmoción. El aire estaba pesado con las consecuencias del arresto de Bradley, pero para Amara y David la batalla estaba lejos de terminar. Amara se paró erguida cerca del centro de la conmoción, su mirada aguda e inquebrantable mientras observaba a los oficiales asegurar a los cómplices de Bradley y recolectar evidencia de la bolsa de lona y la computadora portátil. Él había traído el peso de lo que acababa de suceder presionando su pecho, pero no dejaría que la aplastara ahora. No. David, parado cerca, estaba hablando con la jueza Eleanor Hart y uno de los oficiales superiores en la escena. Su voz era tranquila pero firme, su presencia se estabilizaba en medio del caos. A pesar de su comportamiento sereno, Amara podía ver la tensión en su mandíbula, el fuego controlado en sus ojos. Esto ya no se trataba solo de Bradley, nunca lo había sido, se trataba de algo mucho más grande, y ambos lo sabían. Uno de los oficiales se acercaron a Amara, su expresión era una mezcla de respeto y profesionalismo. Jackson comenzó en voz baja. Hemos asegurado a los sospechosos, pero hay algo que debes ver. Amara asintió. Su pulso se aceleró. Siguió al oficial hacia la mesa de evidencia improvisada instalada cerca del borde de la entrada. Sobre la mesa estaba la computadora portátil abierta. Su pantalla brillaba débilmente en la noche. Al lado había una pila de documentos, cada uno marcado con pestañas rojas y notas escritas a mano. Amara escaneó la página superior. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba las palabras. Era peor de lo que había imaginado. Los documentos no eran solo piezas aleatorias de información, eran registros detallados de corrupción, evidencia incriminatoria contra oficiales de policía, jueces y funcionarios de la ciudad. Bradley había estado controlando a todos, usando su posición para recolectar suciedad y blandirla como un arma, pero enterrado dentro de las páginas había algo más, algo personal. El nombre de Amara, el nombre de David. Las acusaciones no tenían fundamento, pero la intención era clara. Bradley había estado planeando destruir sus reputaciones, usar mentiras y medias verdades para convertir sus vidas en un espectáculo público. David apareció a su lado. Su mirada cayó sobre los documentos, su rostro se endureció mientras leía las líneas, sus puños se apretaron a sus costados. Iba a difamarnos, dijo, su voz baja y firme, aunque la ira debajo de ella era inconfundible. No solo estaba tratando de arruinar la boda, quería arruinarlo todo. Amara asintió, su mente acelerada. Esto no es solo Bradley actuando por despecho, esto es calculado, había ayudado, alguien le dio estas ideas, estas conexiones, es parte de algo más grande. David puso una mano en su hombro, castigándola. Nos ocuparemos de esto juntos. Antes de que pudiera responder, un oficial se acercó con una expresión sombría. Juez Moore, señorita Jackson, dijo, Bradley está pidiendo hablar con usted, se niega a hablar con nadie más. El ceño de David se frunció. ¿Y qué quiere decir? El oficial se encogió de hombros ligeramente. No lo ha dicho, pero está exigiendo que ambos vayan a la estación. Amara miró a David. Su instinto gritaba contra la idea de darle a Bradley más de su tiempo, pero otra parte de ella, la parte que había pasado su vida descubriendo verdades ocultas y desmantelando la injusticia, sabía que esta era una oportunidad. Bradley estaba acorralado y los hombres acorralados a menudo cometen errores. Vamos, Amara, dijo firmemente. David abrió la boca para protestar, pero ella lo interrumpió con una mirada. Esta podría ser nuestra única oportunidad de adelantarnos a lo que sea que esté planeando. David suspiró, pero asintió bien.
Pero vamos en nuestros términos. Una hora después Ammar y David llegaron al precinto. Las luces fluorescentes del área de detención arrojaron un resplandor estéril y áspero sobre la escena. Bradley estaba sentado detrás de una mesa de metal en una pequeña sala de interrogatorio con las muñecas esposadas y el rostro pálido pero desafiante. La sonrisa que lucía antes había desaparecido, reemplazada por una mueca de desprecio apenas disimulado. Cuando Amara y David entraron, los ojos de Bradley se iluminaron con un brillo peligroso. A la feliz pareja se acercó para regodearse o para suplicar. Amara se cruzó de brazos, su expresión gélida. Estamos aquí porque nos pediste. Si tengo algo que decir, hazlo rápido, no nos interesa perder el tiempo en tus juegos. Bradley se reclinó en su silla, las esposas tintineando contra los juegos de metal. ¿Eso es lo que crees que es esto? Se rió amargamente. Ustedes dos son tan predecibles, siempre tan malditamente moralistas, piensan que pueden aplastar a cualquiera que no encaje en su pequeño mundo perfecto. La voz de David era tranquila pero firme. Si tienes algo que decir, dilo de otra manera, disfruta de tu celular. Bradley Snillar se profundizó. O hablaré, pero solo porque quiero que lo escuches de mí. ¿Ves? ¿Crees que has ganado? ¿Crees que encerrarme significa que se acabó? Pero no es así, soy solo el comienzo. La mirada de Amara se agudizó. El comienzo de lo que. Bradley se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Te has convertido en enemigos, Amar, ambos poderosos, y no van a parar solo porque estoy fuera de escena. Solo soy lo suficientemente tonta para actuar primero. El estómago de Amara se apretó pero se negó a mostrar cualquier reacción. ¿Quiénes son? Nombres. Bradley rió de nuevo, el sonido áspero y vacío. ¿De verdad crees que voy a entregártelo todo? No, cariño, tendrás que descubrirlo por tu cuenta, pero te concedo esto, te están mirando. Te han estado mirando durante mucho tiempo, y no están contentos con lo que estás haciendo. ¿En quién te estás convirtiendo? David se acercó más, su voz firme. Estás mintiendo, estás intentando asustarnos para que cometamos un error, pero no funcionará. La sonrisa de Bradley regresó, débil pero visible. Cree lo que quieras, juzga, pero recuerda esto, incluso las torres más fuertes caen cuando los cimientos están agrietados, y tus cimientos no son tan sólidos como crees. Amara y David intercambiaron una mirada. El peso de las palabras de Bradley se asentaba pesadamente entre ellos. Sea lo que sea, la verdad detrás de sus amenazas. Una cosa estaba clara, este no era el final de su pelea, era solo el comienzo. Cuando dejaron el recinto, el frío del aire nocturno los golpeó como una bofetada. Amara se volvió hacia David, su voz tranquila pero resuelta. Está mintiendo sobre algo, pero no sobre todo. Tenemos que estar preparados. David asintió con expresión grave. Seremos lo que sea necesario. Juntos caminaron hacia la noche. El resplandor de las luces de la ciudad proyectaba largas sombras frente a ellos. El camino sería duro, la lucha sería implacable, pero estaban listos para sí mismos, para el otro y para la verdad. La finca estaba tranquila ahora. El último de los invitados se había ido horas antes. Solo el suave zumbido de los grillos llenaba el aire quieto, un marcado contraste con el caos que había estallado más temprano en la noche. Amara y David se sentaron uno al lado del otro en la terraza. Los restos de su atuendo de boda ahora estaban ligeramente desaliñados. El collar de diamantes roto durante el asalto anterior de Bradley yacía reparado en la mesa entre ellos, un símbolo silencioso de su resistencia. Los eventos del día pesaban mucho sobre ambos. Las amenazas de Bradley en el precinto se reproducían en la mente de Amara. Sus palabras estaban mezcladas con veneno y una certeza escalofriante que se negaba a ser descartada. No estaba mintiendo, al menos no del todo. Había visto hombres como él antes, hombres que prosperaban ejerciendo el poder en las sombras, protegidos por los sistemas que explotado. Pero Bradley no era solo un hombre, era un síntoma de algo más grande, y la lucha contra él fue solo él. Comienzo. David rompió el silencio, su voz suave pero firme. Tiene razón en una cosa, hay más de ellos, gente que no quiere vernos triunfar, gente que piensa que no pertenecemos. Amara asintió, su mirada fija en el horizonte donde el más leve indicio de dawn comenzaba a romperse. Es por eso que no nos detenemos ahora ni nunca. David se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas frente a él. Esto ya no se trata solo de nosotros. Bradley Ledger, esos nombres, esas conexiones, es un mapa de ruta, es peligroso. Pero también es una oportunidad. Amara se volvió hacia él, su ceño fruncido. Si lo usamos, estamos pintando objetivos en nuestras espaldas, lo sabes bien. Los ojos de David se encontraron con los de ella, una chispa de determinación en su mirada. Hemos tenido objetivos en nuestras espaldas desde el día que decidimos luchar por lo que es correcto. Esto no cambia eso, en todo caso lo hace más claro. Amara dejó que sus palabras establecerse en el espacio entre ellos. Él tenía razón, por supuesto, siempre. Habían conocido este viaje. Sería peligroso, pero lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. El arresto de Bradley fue solo la primera grieta en una maldita contención de años de corrupción, odio y poder sin control. Lo que había más allá de esa grieta era desalentador e inevitable. En los días siguientes, las secuelas de la boda y el arresto de Bradley comenzaron a propagarse.
Las noticias del incidente se propagaron rápidamente, pero sin titulares sensacionalistas ni videos virales, solo susurros en círculos poderosos sobre un hombre que había ido demasiado lejos y la pareja que se había enfrentado a él. La narrativa no se trataba de la bofetada o la interrupción, se trataba de lo que representaba un choque entre el progreso y la resistencia, entre la justicia y el miedo a perder el poder. Amara y David trabajaron incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, examinando los documentos recuperados de la bolsa de lona de Bradley. El libro mayor era un laberinto de conexiones, cada nombre y fecha vinculados a una red de corrupción que llegaba más lejos de lo que habían imaginado. Algunos nombres eran oficiales esperados conocidos por su mala conducta, funcionarios con reputación de tratos turbios, pero otros eran impactantes, incluidas cifras que Amara y David alguna vez habían considerado aliados. Tenemos que andar con cuidado, dijo Amaraced una noche, sus ojos escaneando una página particularmente condenatoria. Si hacemos público esto demasiado rápido, lo cerrarán antes de que comencemos. David asintió con la cabeza, su expresión era sombría y si esperamos demasiado, lo enterrarán más profundamente. Necesitamos una estrategia, algo preciso. Innegable. La jueza Elena Hart se convirtió en su confidente. Su experiencia y conexiones demostraron ser invaluables. Ella aceptó ayudarlos a construir un caso, uno que no pudiera ignorarse o descartarse. Juntos identificaron objetivos clave, individuos cuya exposición no solo desmantelaría partes del sistema, sino que también enviaría un mensaje a aquellos que pensaban que eran intocables. Pasaron los meses y la tranquila resolución de sus esfuerzos comenzó a dar frutos. Las filtraciones estratégicas de evidencia específica del libro mayor de Bradley llegaron a periodistas de confianza, lo que provocó investigaciones que llevaron a la suspensión de varios oficiales y funcionarios. Una de las mayores sorpresas se produjo cuando un conocido concejal de la ciudad se vio obligado a renunciar después de estar directamente vinculado a un plan de soborno que Bradley había facilitado años antes. Las grietas en la presa se estaban ensanchando y las aguas de la verdad estaban empezando a abrirse paso, pero la lucha no fue sin sus costos. Amara y David enfrentaron un escrutinio implacable de aquellos que temían sus acciones. Llegaron amenazas anónimas por correo y teléfono advirtiéndoles que retrocedieran. La reputación de David como juez fue atacada con rumores de que era demasiado parcial para servir de manera justa. Los casos pasados de Amar fueron desenterrados con críticos que intentaban pintarla como una radical en lugar de una defensora. Cada nuevo desafío puso a prueba su determinación, pero ninguno vaciló. Una noche, mientras estaban sentados en su sala de estar rodeados de pilas de evidencia, David levantó la vista de sus notas y captó la mirada de Amara. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. Amara sonrió levemente y se acercó a la mesa para apretar su mano. Cada vez que pienso en lo que significaría alejarme, pienso en personas como Bradley. Pienso en las familias que no obtienen justicia porque el sistema está amañado en su contra y recuerdo por qué estamos aquí. David asintió con su propia determinación. Se solidificó una vez más y luego seguimos adelante. El golpe final a la red de Bradley llegó casi un año después de la boda. El jurado nombró a varios funcionarios de alto rango en un caso de corrupción que sacudió a la ciudad hasta su médula. Las pruebas que Amara y David habían reunido minuciosamente desempeñaron un papel fundamental, aunque permanecieron en gran parte en segundo plano, dejando que el sistema funcionara como debía. Fue una victoria no solo para ellos, sino para todos los que habían estado esperando la rendición de cuentas. El propio Bradley, que ahora cumplía condena por agresión y múltiples cargos de mala conducta, se mantuvo desafiante desde su celda de prisión. Continuó arrojando amenazas y declaraciones de venganza, pero sus palabras tenían poco peso. El sistema que una vez lo había protegido se estaba desmoronando y él no podía detenerlo. En el aniversario de su boda, Amara y David regresan a la propiedad. Los terrenos habían sido restaurados a su antigua belleza. Las cicatrices de esa fatídica noche ahora están ocultas debajo de flores frescas y césped cuidado mientras caminaban de la mano por el jardín. Los recuerdos de esa noche. Reservista no como una fuente de dolor, sino como un recordatorio de su fuerza. De pie bajo las mismas luces de cadena donde habían intercambiado su primer baile. David acercó a Amara. Hemos recorrido un camino, dijo suavemente. Amara sonrió, apoyando su cabeza sobre su hombro, y apenas estábamos empezando mientras el sol se ponía detrás de ellos y arrojaba sobre la propiedad un resplandor dorado. Permanecieron juntos, socios en el amor, en la justicia y en la lucha inquebrantable por un futuro mejor.